muchas gracias. Bueno, ahora sí, arrancamos a grabar. Toda la información del curso está en el EVA, está bien, pero si no, pueden escribir o como quieran. Entonces, la clase pasada habíamos terminado con la parte o sea, con la definición de densidad de una variable aleatoria en general. Y entonces, lo que les estaba repasando es que una variable aleatoria es una función de un omega en los reales. Está acá omeguita, acá le asignás un número real, x de omeguita. ¿Está bien? Y habíamos visto, por ejemplo, que se denota así, binomial de parámetros n y p, donde esto lo que venía a darte es esto, o sea, esta variable, cada realización de esta variable, o sea, para cada omeguita lo que te da es un número que es la cantidad de éxitos que vos tenés cuando vos repetís n veces un experimento, o sea, que son independientes, o sea, son todos iguales esos experimentos que repetís, y tenés probabilidad P de éxito, o sea, acá probabilidad de éxito es igual a P, ¿tá? Y la binomial te cuenta la cantidad de éxitos que tenés en esas n repeticiones. También habíamos visto la geométrica, x con distribución geométrica de parámetro P, que era repito un experimento, o sea, igual que antes repito de manera independiente, pero hasta obtener éxito por primera vez. ¿Está bien? Entonces la binomial tomaba valores 0, 1, 2, etcétera, hasta n, mientras que la geométrica tomaba valores 1, 2, etcétera, ¿no? Hasta ad infinitum. Esas eran dos variables aleatorias que tenían la particularidad de que tomaban una cantidad finita o numerable de valores, y después habíamos empezado a ver o esbozar cómo son las variables que pueden tomar una cantidad infinita no numerable, o sea, un rango de valores. ¿Está bien? Entonces, para eso hablamos de la uniforme en 0, 1. O sea, ¿qué quiere decir sortear, por ejemplo, un número al azar entre 0 y 1? Que es lo que hace automáticamente la calculadora cuando apretas un botoncito. Te tira un número ahí, 0,3315, etc. Te tira un numerito ahí y vos decís, bueno, ¿qué hace eso? Y bueno, sortea, de un punto de vista matemático, lo que se hace es sortear una variable uniforme. Entonces, ¿qué particularidades tenían las variables uniformes? Que la probabilidad de que la X tome, por ejemplo, el uniforme, habíamos visto el uniforme en 0,1 y el uniforme en AB. Pero la particularidad que tenía es que la probabilidad de que la X tome cualquier valor era 0. ¿Tá? Porque a nosotros en realidad no nos íbamos a preguntar, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que una de estas variables sea un número fijo, sino la probabilidad de que supere o esté por debajo de un valor? Esto para todo va en realidad, pero lo que nos iba a interesar es preguntarnos, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esté por debajo de un cierto valor A? Yo tengo mi A acá y me pregunto cuál es la probabilidad de caer ahí en ese... O sea, esto es lo mismo que decir la probabilidad de que la X pertenezca al intervalo 0A. ¿Tá? Y la gracia de ser uniforme era que la probabilidad estaba dada solamente por la longitud del intervalo. ¿Tá? ¿Qué quiere decir? La longitud del intervalo donde vive la variable, en este caso el 0, 1, y la longitud del intervalo donde yo me estoy preguntando la probabilidad, o sea, la probabilidad que quiero calcular. O sea, esto va a ser A, bueno, A. En este caso queda A sobre 1 o A menos 0, se lo voy a escribir así, A menos 0 sobre 1. Donde el 1 es porque estoy en el intervalo 0, 1 y el A menos 0 es porque cuando voy a calcular la longitud del intervalo, bueno, esto con A mayor que 0, mayor igual que 0, menor igual que 1. Entonces me queda A. La probabilidad de ser menor o igual que A es A. ¿Está bien? Y si ustedes agarran cualquier otro intervalo que tuviera longitud A, o sea, lo movían a este intervalo, la probabilidad te daba la misma, ¿no? O sea, eso venía dado por la formulita que ya vimos de que la probabilidad de que X caiga en cualquier intervalo AB, vamos a poner acá, no me acuerdo qué letras usé, pero vamos a poner XY, con X menor o igual que Y, menor o igual que 1, mayor o igual que 0. Entonces, ¿esto qué es? Bueno, es Y menos X sobre 1. Donde el sobre 1 lo estoy poniendo como para hacer énfasis en que lo que va abajo es la longitud del intervalo total.
¿Está bien? Entonces, esta formulita ya me dice que depende, me dice dos cosas, bueno, muchas cosas, pero que depende de la longitud del intervalo. O sea, para cualquier intervalo cuya longitud sea i menos x y que esté metido adentro del intervalo 0,1, la probabilidad va a ser la misma. ¿Está? Y otra cosa que me dice es que la probabilidad de que la variable pertenezca, lo voy a escribir así, al intervalo x, o sea, solamente formado por el x, es 0. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? ¿Preguntas? Este es a modo de repaso de cómo era el uniforme. ¿Preguntas? ¿No? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿No? Todo bien. Muy bien. Excelente. Ya metí un dedazo ahí. Bueno, entonces, una vez que teníamos el uniforme en 0,1, decíamos, bueno, ¿cómo podemos generalizar esto para el uniforme en AB? Esto se lo voy a escribir muy rapidito, pero decíamos que X tiene distribución uniforme en AB si la probabilidad de que X caiga en un intervalo, perdón, XY, fíjense que ahora yo no les digo, como hacíamos con las discretas, cuál es la probabilidad de que la variable tome un determinado valor, sino que a estas variables les digo la probabilidad de caer en un determinado intervalo. ¿Tá? Porque la probabilidad de caer en un determinado valor va a ser 0 cuando tengas densidad. Entonces está, esto es I menos X sobre B menos A. ¿Está bien? Esta es como la generalización. Y entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? Es tratar de ver estas probabilidades, o sea, la gracia de introducir las densidades, es tratar de ver para esta función, por ejemplo, el uniforme en AB, qué función le puedo asociar que haga que la probabilidad de que X pertenezca a, vamos a hacer acá tenemos el AB, y acá tenemos el XY. Entonces lo que nos preguntábamos era, bueno, ¿qué función me puedo tomar tal que la probabilidad, o sea, bueno, lo he escrito, tal que lo que escribí antes, esto que está acá, y menos x, que esto coincida con la integral de la función en el intervalo AB, integral diferencial de x. ¿Tá? Entonces habíamos visto que, perdón, la integral entre x e y. X e y. ¿Tá? O sea, la probabilidad, o sea, la función de densidad, ¿qué particularidad tiene o qué propiedad tiene? Bueno, la probabilidad de que la variable caiga en un intervalo xy es la integral de esa función en el intervalo. ¿Está bien? Y ya habíamos visto que una tal función, en este caso del uniforme, no tenía más remedio que ser la constante igual a 1 sobre b menos a. ¿Por qué? Porque bueno, la integral, en ese caso de funciones positivas, es el área bajo la curva. El área, que estoy tratando de marcar en negro acá, es i menos x, que es la base, por la altura que es 1 sobre b menos a. O sea, me aparece, se me cumple la igualdad esa que escribí ahí, ¿no? La integral entre x y y. O sea, si yo tomo acá f como 1 sobre b menos a, la integral de esa función no es otra cosa que i menos x sobre b menos a. ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? Se entiende. Muy bien. Bueno, entonces la densidad era de una variable aleatoria, o sea, x tiene densidad f si en general la probabilidad de que x pertenezca a un intervalo xy es la integral entre x e y de la f de x diferencial de x. Entonces, algunas propiedades medio básicas que uno sacaba de esto, de las variables que tienen densidad, ¿qué es? Y bueno, la probabilidad de que x pertenezca al intervalo x chiquita, o sea, formado, o sea, esto sería lo mismo que preguntarme, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la x sea exactamente igual a x, ¿no? O sea, si estoy en el intervalo que solamente contiene el punto x, me estoy preguntando cuál es la probabilidad de que la x tome valor x chiquita. Y bueno, esto usando la formulita que les acabo de escribir, es la integral entre x y x
de la f de x diferencial de x, y esto es 0, ¿verdad? Porque la integral de cualquier función, bueno, cualquier función, sí, integrable, eh, en un puntito solo, o sea, donde los extremos coinciden, esto no tiene más remedio que ser 0. ¿Qué quiere decir? Que si una variable tiene densidad, la probabilidad de que tome algún valor siempre va a ser 0. Nosotros en este curso vamos a ver únicamente variables que o tienen densidad o son discretas, como la binomial o la geométrica. O sea, o toman una cantidad finita o numerable de valores o tienen una densidad. Hay cosas en el medio, pero no los vamos a ver. No importa. Por ahora, en este curso solamente vamos a ver funciones que tienen una densidad o que son como la binomial o la geométrica. Entonces ahora lo que les propongo es pensar un poco por qué la binomial no tiene densidad. O sea, por qué para la binomial yo no puedo encontrar una función que haga que su integral sea la probabilidad de caer en un integral. O sea, yo lo que voy a ver es que la binomial, a la binomial yo no le puedo encontrar una función de esta. Y lo vamos a hacer el ejemplito en el caso más fácil, o sea, para tratar de entender cuál es el problema con la binomial, lo que vamos a hacer es considerar x con distribución binomial. ¿Cuál es la binomial más fácil? Y bueno, la que es 1, vamos a tomar 1, 1/2. O sea, tirar una moneda. El 1 quiere decir, tengo un solo experimento, y la probabilidad de éxito es 1/2. Esto es lo mismo que pensar que tengo una... Esta a veces se llama Bernoulli, en honor a los hermanos Bernoulli, que tanto le dieron a la matemática y a la física, y a los estudiantes de bioestadística. Bernoulli de parámetro P es un caso particular, que es cuando tenés un solo experimento. ¿Tá? Bien, entonces, ¿cómo es esta variable? A ver si nos damos cuenta. ¿Qué valores toma? ¿Qué valores toma? O sea, yo estoy repitiendo una sola vez, o sea, no estoy repitiendo nada, estoy repitiendo cosas que ya vi, pero ¿qué valores toma la variable x? 1,5. No, el 1 ¿1 medio. y 0? 1 y 0. Porque, acuérdense, x cuenta, Ah, claro. Sí. cuenta la cantidad de éxitos en n repeticiones. Ahora, n acá es 1. Quiere decir que mi función, yo tengo el omega, y es la recta curva que acabo de dibujar. Tengo el 0 y tengo el 1, ¿verdad? Toma dos valores. Hay una parte del omega que lo manda al 0, y el resto me lo manda al 1. También tengo, vamos a hacer así. Lo voy a dibujar acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tuviera densidad, fíjense, la probabilidad de que la x pertenezca al intervalo abierto en 0, abierto en 1, ¿está? O sea, si tuviera densidad, acá vamos de ver que los puntos, eh, o mejor dicho, vamos a hacer más fácil todavía. Vamos a no complicarla. Ya que tengo esa igualdad que tengo ahí, probabilidad de que x esté en el x, no sé qué. ¿Qué pasa si tomamos ahí x igual a 1? Según la fórmula que acabo de escribir, la probabilidad de que la x sea igual a 1 tendría que ser ¿cuánto? Si tuviera una densidad. Si uso esa fórmula, es la 0. integral entre x y x de la función, o sea, y tendría que dar 0. Ahora, ¿cuánto da Claro. la probabilidad de que la x sea 1? Perdón, acá puse Bernoulli de parámetro P y en realidad es Bernoulli de parámetro 1/2 porque mi P acá es 1/2.
¿Cuánto da en mi caso particular de la binomial de parámetro 1, 1/2? ¿Cuánto da la probabilidad de que la x sea 1? 0. No, Si tuviera esa es densidad la... tendría que dar 0, pero en realidad Medio. Ah, si no, da 1/2, ¿verdad? según Bernoulli. Entonces ahí tengo un problema. Ya ahí tengo un problema. Entonces, esto demuestra en algún sentido que no puedo tener una densidad. O sea, no puedo tener, si tuviera una densidad, la integral en ese puntito tendría que dar 0, pero la Bernoulli ahí, o sea, la Bernoulli le da probabilidad 1/2 al 0 y 1/2 al 1. Por lo tanto, no puedo tener, ¿por qué 1/2? Porque estoy considerando la binomial de parámetro 1, 1/2. La probabilidad de éxito es 1/2. O sea, estoy como tirando una moneda. ¿Está? Cuando tiro una moneda, la probabilidad de tener un éxito, muy bien, atata, se fue. Muy bien, entonces la probabilidad de éxito es 1/2. ¿Está? Entonces no puedo tener densidad. Otra manera de pensarlo es lo siguiente: si tuviera densidad, fíjense, o sea, tiene que haber alguien que al integrar en el intervalo, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la x esté en el 0, 1? Estoy pensando siempre en mi binomial. Abierto en 0, abierto en 1. Esto tendría que ser 0, ¿verdad? Porque la variable no toma ningún valor ahí en el medio. ¿Entienden? O sea, la variable le da valor, toma solamente los valores 0 o 1. O sea, si yo me pregunto cuál es la probabilidad de que una binomial de parámetro 1, 1/2, también conocida como Bernoulli, esté en el abierto en 0, abierto en 1, en ese intervalo, eso es 0. ¿Ah? ¿Me entienden? Porque no toma valores ahí. O sea, mi supuesta densidad que yo me voy a encontrar va a tener que ser 0 acá. ¿No? Mi F, esto es lo que me dice, es que la densidad tiene que ser 0 en el medio. Tiene que ser 0 los mayores que 1 y tiene que ser 0 los menores que 0. O sea, salvo en el 0 y en el 1, esa supuesta densidad que acabamos de ver que no existe, tendría que ser nula en casi todos lados. ¿Está? Pero bueno, ustedes más o menos saben, o es bastante intuitivo, que si una función es 0 en todos lados, salvo en 2 puntos, la integral de esa función nunca me va a dar algo mayor que 0. ¿Entienden lo que digo? Es como otra forma de ver, más allá de la formulita esta, otra forma de ver la intuición esa de que, o sea, como esta variable toma solamente dos valores, no puede ser no la puedo escribir como, o sea, la probabilidad de que sea igual a 0 o sea igual a 1 no la puedo escribir como la integral de alguien, porque si alguien tendría que ser nulo siempre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Bueno, y si yo hubiera hecho la binomial x, binomial de parámetro np, es exactamente lo mismo, porque esta variable va a tomar los valores 0, 1, 2, todo así, hasta n. ¿No? O sea, me cuenta la cantidad de éxitos. Yo agarro cualquier valor acá, ¿tá? Por ejemplo, me pregunto la probabilidad de que x sea igual a 2, yo sé que esto es estrictamente positivo. De hecho, lo puedo calcular, es combinaciones. ¿Cuánto me dice la formulita? Me dice que es combinaciones de n en 2, ¿ah? Que es contar de cuántas maneras yo puedo poner los dos unos, las NU+, aquellas, por P a la cantidad de éxitos que es 2, por 1 menos P a la N menos 2. Esto es positivo. Es un número positivo. O sea, no es 0. Y nuevamente acá, si hubiera una densidad, esto tendría que ser igual a la integral entre 2 y 2 de una cierta f de x diferencial de x. Pero esto es 0. La integral de una función en un punto solo es 0. Por lo tanto, la binomial de parámetro np tampoco tiene densidad. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Tenemos variables que sí tienen densidad, como la uniforme, y variables que no tienen densidad, como la binomial.
El mismo razonamiento que hice para la binomial se puede hacer para la geométrica. La geométrica tampoco tiene densidad. ¿Estamos? ¿Se entendió el concepto de densidad? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, por ahora bien. ¿Venimos bien? Muy bien. Sí, sí. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, ahora lo que les voy a contar es lo que se llama la distribución de una variable aleatoria, que eso sí lo tiene cualquier variable, pero después lo que vamos a hacer es, en vez de decirles cómo es la función desde omega hasta los reales, les voy a decir, bueno, sea la variable cuya densidad es tal cosa. ¿No? Por ejemplo, la normal 0,1, es más, ya se las voy a presentar en sociedad. Definición. Por lo menos la normal 0,1. Decimos que x es una variable aleatoria con distribución, todavía no dije qué es la función de distribución, pero igual ahora lo van a entender, con distribución normal, vamos a poner así, normal con parámetros 0 y 1, esto se denota x chirimbolito normal 0,1, a veces se llama normal estándar también, si su densidad es, y ahora aparece la famosa campana de Gauss que habrán visto en los cursos de alguna cosa, quizás no, es 1 sobre raíz de 2pi e a la menos un medio de x cuadrado. Si su densidad es f de x igual a esto. ¿Está? Bueno, primero vamos a ver qué es esta función, hacer un dibujito de esta función y qué quiere decir que algo tenga esta densidad. Y después sí les voy a dar la definición de distribución de una variable aleatoria. Pero bueno, ¿cómo es esta función? Por ejemplo, ¿es positiva? ¿Cumple alguna de las cosas que queremos? Tiene que ser positiva, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser positiva? Porque yo quiero que la probabilidad de que x pertenezca a un intervalo xy sea la integral de esa función. Entonces, tiene que ser positiva. Tiene que ser la integral entre x e y de f. X e y no es una. Bueno, vamos a ponerle en AB. ¿Está? Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿esa función es positiva? Entre A y B de f de x diferencial de x. E a la menos un medio de x cuadrado, ¿es positiva? ¿Cómo es? ¿Cuánto vale, por ejemplo, en 0? ¿Cuánto vale en 0? Sería 1 sobre 2pi. 1 sobre, ahí va, 1 sobre raíz de 2pi, ¿no? Si evalúo en 0 me queda e a la 0 es 1 y entonces acá me queda el 1 sobre raíz de 2pi. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde carajo sale esa constante? Bueno, ahora se los voy a comentar. Bien, entonces tenemos la función, tenemos el valor en 0. ¿A cuánto tiende cuando x tiende a más infinito? O sea, ¿cuál es el límite? A ver si nos acordamos de límites cuando x tiende a más infinito. De f de x. ¿A 1? No. 1, 0. Me están hablando en binario. 1, 0, 0, 1. A ver, cuando x tiende a más infinito, x cuadrado tiende a más infinito, ¿no? O sea, le vas al cuadrado tiende a más infinito. Cuando hago menos un medio de algo que se va a más infinito, te queda algo que se va a menos infinito, ¿verdad? Y cuando hago e a la menos infinito, tiende a 0. ¿Se acuerdan de eso? E a la menos infinito tiende a 0. Por lo tanto, la función acá se va a 0. ¿Estamos bien? Bueno,
A menos infinito hago exactamente el mismo razonamiento, porque el menos al cuadrado me queda más, y cuando lo multiplico por menos un medio, me vuelve a dar menos. Quiere decir que a menos infinito, o sea, los límites más menos infinito acá dan 0. ¿Estamos de acuerdo? Y queda la famosa campana. Lo que los invito a verificar, ahora lo vemos, tengo unos problemas de dibujo hoy, en general y hoy en particular, es que esta función, si yo agarro un x y agarro menos x, ¿cuánto vale? ¿Qué pasa si hago f de menos Lo x? mismo, ¿no es? Vale lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo un cuadrado ahí. O sea, cuando yo hago, esto es f de x y es igual a f de menos x, porque cuando sustituyo menos x al cuadrado me queda x al cuadrado, o sea, me quedan exactamente iguales. Estas funciones, las funciones que en un valor y en el opuesto valen lo mismo, se llaman funciones pares. Y eso nos va a ser de gran utilidad. ¿Qué es lo que nos faltaría verificar para que esto sea una densidad? Es positivo, ¿tá? Porque es igual a algo. En principio podría servirnos como candidata a densidad, ¿no? Yo digo, bueno, tengo una variable que la probabilidad de caer en un intervalo es la integral de esa cosa que te estoy dando ahí, la integral de esa cosa en el intervalo AB. Entonces lo que me faltaría verificar ¿qué es? ¿Cuánto tendría que integrar esta función? O sea, ¿cuánto tendría que valer la integral entre menos infinito y más infinito de 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos un medio de x cuadrado? Diferencial de x. Da 1, ¿no? Da Porque 1. está normalizada. Bueno, esto es 1, eso es una realidad, es una verdad verdadera, pero no es fácil de verificar. De hecho, la constante esa 1 sobre raíz de 2pi viene, o sea, es la constante que hace que esa integral de 1. Es lo que tenés que meter ahí para que esa constante, para que esa integral de 1. O sea, dicho de otra manera, si yo les pregunto cuánto es la integral de menos infinito a más infinito de e a la menos un medio de x cuadrado diferencial de x, ¿cuánto da esto? Raíz cuadrada de 2pi. Ahí va, esto da raíz de 2pi, ¿verdad? Porque al dividir, o sea, lo que se dio cuenta Gauss es cuánto da esa integral. Bueno, se dio cuenta de muchas cosas, pero en particular eso. Esa es la constante que vos tenés que dividir, o sea, para que esa integral te dé 1, ¿verdad? No es fácil ver que esa constante da raíz de 2pi, no lo vamos a hacer, pero bueno, créanmelo que esta constante hace que esa integral de 1. Entonces, esta variable aleatoria, la normal estándar, tiene algunas particularidades al ser simétrica. Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que la variable sea mayor que 0, ¿cuánto debería dar? ¿Un medio? Da un medio. ¿Por qué? Y bueno, esto es la integral entre 0, si yo usara la fórmula, es la integral entre 0 y más infinito de 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos un medio de x cuadrado. ¿Verdad? O sea, si yo uso que la probabilidad, esto es como caer, o sea, esto es como preguntarme cuál es la probabilidad de que x pertenezca al 0 más infinito, ¿verdad? Agarro la formulita que les di antes y es la integral de la función, a ver si lo puedo escribir medianamente potable. Esto es la integral de 1 sobre raíz de 2pi de e a la menos un medio de x cuadrado diferencial. Esto da un medio, ¿por qué? Porque la función es par. Entonces, la integral, bueno, de esa función lo que me da es el área, lo que estoy calculando es esta área. ¿Está?
Y en este caso particular de que es la normal estándar, o sea que es simétrica respecto de 0, lo que estoy diciendo es que el gráfico, o sea, a la derecha y el gráfico a la izquierda es lo mismo, y esas áreas tienen que sumar 1. Entonces no tiene más remedio que esa área que estoy tratando de rayar acá, me copié rayando esto, no tiene más remedio que dar un medio. Eso hay que demostrarlo, ¿no? Hay que hacer la cuenta, ver que una integral te queda lo mismo que la otra integral y la suma te da 1. Entonces, no tiene más remedio que dar un medio. ¿Está? Pero es bastante intuitivo porque justamente estoy usando que la función es simétrica. ¿Está bien? ¿Se ve eso? ¿Lo ven que esto da un medio? Si no, les dejo hacer la cuenta. Hay que hacer un cambio de variable en realidad. Bien, esa es una propiedad linda de la normal estándar. Después vamos a ver la normal con otros parámetros, ¿no? El 0 y el 1 ahí van a jugar un rol importante. Esto es lo que se llama la esperanza de la variable aleatoria y esto es la varianza. ¿Tá? Pero por ahora solamente se los comento como nombres y después vamos a ver normales con otros parámetros. Entonces, bueno, voy a volver a dibujar mi normal estándar y les voy a preguntar qué pasa con la probabilidad de que la variable sea mayor que un cierto valor. Qué mal que... No es fácil dibujar con esto. Vamos a hacer así. Tengo un valor A, entonces lo que quiero es cuál es la probabilidad de que la X sea mayor que A. A ver si logro hacer un dibujo medianamente potable. Buah, no, negativo no puede ser la variable. Ahí va. Tengo el A y acá tengo el menos A. Entonces, y acá tengo mi 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos 1 medio de x cuadrado. Entonces, cuando yo me pregunto la probabilidad de que x sea mayor que a, lo que me estoy preguntando es el área a la derecha de a, ¿verdad? Esto que está acá. Si la variable es simétrica respecto de 0, coincide con el área a la izquierda de menos a, ¿verdad? Porque es como que la simetrizo y esas dos áreas que subrayé ahí me deberían dar iguales. ¿Está bien? Entonces, esto es igual a la probabilidad de que x sea menor que menos a. ¿Está? ¿Lo ven eso? Es el mismo argumento que hice hoy con a igual a 0. O sea, la probabilidad de mayor que 0 es lo mismo que la probabilidad de menor que 0. ¿Está? Y la de menor que 0 más la de mayor que 0 me tiene que sumar 1 y son iguales, entonces tienen que valer un medio. ¿Están de acuerdo? ¿Entienden lo que digo? Sí. ¿Alguna pregunta? Esto es importante y lo vamos a usar bastante, la simetría de la variable aleatoria normal. Bueno, esto es en particular para la normal estándar. Pero lo que estoy diciendo es el área desde A en adelante, el área bajo la curva de esta función de A en adelante, es lo mismo que el área desde menos A para atrás. Es como que yo le hago un pliegue ahí y esas dos áreas coinciden. ¿Y la suma de esas dos se tiene que dar 0, profe? O sea, en este caso, La ¿o densidad... solo era con respecto a 0? ¿Cómo? No entendí. Claro, cuando dijiste que el área, por ejemplo, de x mayor a 0 y x menor que 0, ahí cada una sería un medio y por eso la suma te tiene que dar 1. Pero solo es en ese caso, ¿no? O sea, por la Sí, simetría que solo tomas en el ese área caso total. me tiene que dar Claro, 1. Sí. bien, bien. No, esto se puede probar haciendo la cuentita, no lo vamos a hacer, o sea, hay que hacer un cambio de variable. O sea, básicamente para calcular esa probabilidad lo que tengo que hacer es la integral desde a más infinito, voy a sacar el 1 sobre raíz de 2pi, de e a la menos 1 medio de x cuadrado diferencial de x. La pregunta es si esto es igual a la integral entre 1 y raíz de 2pi
desde menos infinito hasta menos a de la función, ¿no? O sea, que se cumpla esa igualdad es lograr probar esto que tengo acá. ¿No? Eso que puse. ¿Está bien? O sea, lo que está a la izquierda es la integral de entre a y más infinito, y lo otro entre menos infinito y menos a. ¿Está? Ahí hay que hacer un cambio de variable. ¿Está? Se los dejo como ejercicio. ¿Qué cambio de variable tendrían que hacer? A ver, vamos a pensarlo. Para ver que se cumple esa igualdad. ¿Se acuerdan del cambio de variable? ¿Qué era eso del cambio de variable? La integral entre a y b de f de g de x por g' de x diferencial de x. ¿Cuánto era que daba esto? Para aquellos que andan volando en matemática 1. No importa, igual, eso se los voy a hacer, o sea, a ver, más que la cuenta en sí, me interesa que geométricamente ven que si la variable, o sea, si la función es simétrica, ¿tá? Respecto de 0 acá, yo tengo el 0, o es par, mejor dicho, o sea, lo que estoy usando es que f de x es igual a f de menos x, esto quiere decir que la función es par. Entonces, se cumple, si la función es par, ¿ven que se cumple eso? Más allá de la cuenta, que es más, no la voy a hacer porque si no los voy a perder en el camino. Vamos a dejar la cuenta. ¿Ah? ¿Ven que si la función es par se cumple esa igualdad? La probabilidad de que x sea mayor que a es la probabilidad de que x sea menor que menos a. ¿Alguien no lo ve? ¿Preguntas? No sean tímidos. ¿Por qué par? No entiendo. ¿Eh? No entiendo. ¿Por qué es par? Sí. Bueno, fíjate, para que sea par quiere decir que se cumple esto. O sea, que en un valor x y en el opuesto vale lo mismo. Esa es la definición misma de paridad, digamos. No sabía que decías de par. No. Ah, que sea par es que se cumple eso. Lo que digo es que todas las funciones que son par tienen la propiedad de que el área desde un valor en adelante es igual al área. Bueno, suponete que son positivos porque si no, área ahí puede quedar medio raro. Pero es lo mismo que sea así. Que sea par es lo mismo que sea así. Es como que yo agarro el gráfico y le asimetrizo respecto del eje Y. Claro, está. Me da lo Eso mismo. no entiendo. Sí. Hay otro concepto que es el de impar, que ahí tenés que simetrizar para un lado y después simetrizar para abajo. ¿Tá? Esto es que sea par, y a veces, bueno, a veces no. Hay el otro concepto que no lo vamos a usar acá, es que sea impar, es que te dé el opuesto. Que es como que simetrizás dos veces. Esto es impar. ¿Tá? Por ejemplo, ¿qué función impar conocen? ¿Qué función impar conocen? O sea, que el valor en el opuesto sea el opuesto del valor. O sea, f de x es igual a menos f de menos x. No tiene nada que ver con el curso. Esto es para Buena curiosidad. pregunta. No sé. Estoy seguro que conocen. Bueno, ¿qué función par conocen además de la campana de Gauss, esta que les acabo de escribir? ¿Qué otra función par conocen? Vamos por las pares primero. En las parábolas. Ahí va. X cuadrado, f de x igual x cuadrado es par. ¿Está? Ah, impar sería tipo el logaritmo, entonces. Esto es par. No. No. Pero pensá, fíjate, vamos bien, vamos con x cuadrado. ¿Tá? El X no es valor x cuadrado ya impar. saben que
el valor en un x y en menos x es el mismo, ¿no? Porque al elevar al cuadrado te queda el mismo. Si yo quiero que me dé el opuesto, x a la 3 sería impar. Sí, pero hay una muchísimo más. Y x igual y. X. Excelente. Ahí Ah, va. claro. F de x igual x es impar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si yo agarro f de menos x, esto es igual a menos x. Por definición, cuando hago f de menos x, lo que tengo que sustituir es, en vez de x, tengo que poner menos x. Y me queda menos x. Y esto no es otra cosa que menos f de x. No tiene nada que ver esto con el curso, ¿no? Pero bueno, me parece que Pero está no bueno. sería al revés, profe, porque pusiste f de x. No, la función f de x igual x, ¿tá? Que es la recta. ¿Tá? Esto es f de x igual x. No, claro, pero cuando pusiste en general el ejemplo de impar, pusiste f de x es igual a menos f de menos x y acá lo pusiste al revés. ¿O es lo mismo? No, pará. Esa es la definición de impar. Entonces, ¿qué es lo que hago? En un x, yo agarro un x, por ejemplo, en 2. Ahí parece que me hubiera quedado un. En 2. O sea, si la función es f de x igual a x, f de 2 es igual a 2. ¿Tá? Y f de menos 2 es menos 2. ¿Entendés? Acá tengo el menos 2. El menos 2 lo mando a menos 2. Y en 2 lo mando a 2. Entonces, f de menos x es menos f de x. O sea, lo que me dice esta función, esta cuenta que acabo de hacer, es que f en el opuesto, o sea, en menos 2, me dio el opuesto del valor. O sea, en vez de darme 2, me dio menos 2. ¿Tá? Se cumple eso. X a la 3 también sirve. Ah, ¿Tá? X a la 3, esta también es impar. ¿Tá? Bueno, esto es una digresión cultural, no tiene nada que ver con. O sea, yo qué sé. Lo importante es que las funciones pares tienen una propiedad útil, o sea, por lo menos que vamos a usar bastante en este curso, es esa simetría respecto del eje, en este caso respecto del eje Y. Otra función par, ya que estamos, y la vamos a usar bastante, ¿qué pasa si yo les defino 1 sobre raíz de 2pi ahora por e a la menos 1/2 de x menos 3 al cuadrado? ¿Esta función es simétrica respecto a algún valor? O sea, ¿qué es lo que dice? Se parece mucho a la campana de Gauss, ¿verdad? A la que les dibujé antes. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta función ahora, en 3, vale lo que valía antes la otra. O sea, en 3 vale 1 sobre raíz de 2pi. Es como que la corrí hacia 3. ¿Entienden? O sea, esta función lo que hace es, agarro el 3 acá y acá me dibujo la campana de Gauss. No es fácil. ¿Entienden? O sea, esta función nueva que les acabo de dibujar no es simétrica respecto del 0, pero sí es simétrica respecto del 3. ¿Está? X. No, ya leí eso. Estas me van a servir. Esto es la. Después se lo voy a presentar en sociedad. Esto es la normal con 3, 1. Pero bueno, por ahora me interesaba que entendieran la normal 0, 1. Entonces, bueno, o sea, esta función no es par, sino que es simétrica respecto del 3. Lo que me interesaba era, más allá de la normal en sí, con la cual vamos a chiviar bastante, es esta cosa de decirles, bueno, agarro una variable aleatoria y en vez de definírsela a través de la probabilidad de que tome un determinado valor, les doy cuál es la función de densidad. ¿Está bien? En este caso, les defino la normal 0,1 como aquella variable cuya densidad viene dada por esta función, la campana de Gauss, e a la menos 1/2 x cuadrado por 1 sobre raíz de 2pi. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Está? De hecho, yo les podría haber definido la uniforme
como aquella función, o sea, yo podría haber definido X tiene distribución uniforme en AB si la probabilidad de que X pertenezca al intervalo XY está dado por I menos X sobre B menos A. Perdón, no era esto lo que quería. Si su densidad... les di la formulita y lo que quería darle. X tiene distribución uniforme en AB si su densidad es, y bueno, y ahora toca hacer así, toca hacer f de x es 1 sobre b menos a si x está entre a y b. Acá estoy suponiendo que a es menor que b. Menor estricto, pues si no, no puedo dividir. Y 0 si x no pertenece al AB. Esa es la densidad dada, es la densidad que me tengo que tomar para el uniforme del intervalo AB. Está bien, yo les podría haber definido la uniforme a través de esa formulita. Les digo cuál es la densidad y ahí tenemos cuál es la variable. ¿Está? ¿Se entiende la idea del concepto de densidad? Y bueno, y vemos que hay variables como la binomial que no tienen densidad. Y la geométrica tampoco. ¿Está? Profe, ¿qué ¿No? pusiste arriba del B menos A? Arriba de def, un intento de definición. No, perdón. Menor no, en f de x dice igual Ah, f de algo. x es igual a 1 sobre... Ah, no sé. Ah, 1. 1 sobre b menos a, ¿tá? Si la x está entre a y b, y 0 si la x no está en el intervalo. O sea, esa es la densidad para la variable uniforme. Es la constante 1 sobre b menos a y 0 afuera del intervalo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Cambien al docente por uno que sepa explicar. ¿No? No creo que te dijeran eso. ¿Eh? Acá. Alguna vez me dijeron, sí, cambien al docente. Por eso siempre lo repito. Pues me dio mucha gracia. Me resultó muy honesto. No, Es en simpático. realidad me lo dijeron, pero nadie se hizo responsable. Lo escuché y después cuando fui a ver, bueno, a ver quién fue, quién fue el valiente, no fue tan valiente. Pero bueno, no importa. Bueno, muy bien. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, igual para esto vamos a tener bastante tiempo de masticar las variables aleatorias, cómo se definen, o sea, diferentes densidades, vamos a ver la densidad asociada, o sea, la chi cuadrada famosa que capaz que habrán escuchado, vamos a ver la exponencial, etcétera, etcétera, vamos a ver diferentes densidades, qué particularidades tienen, para qué sirven, etcétera. La normal 0,1. O sea, yo empiezo con la uniforme porque me parece que es como la más fácil de entender. La idea esa de sortear un número al azar entre 0 y 1, las dificultades que presenta eso en relación al modelo discreto, ¿no? O sea, el decir, bueno, yo no le puedo dar probabilidad positiva a ningún número, entonces tengo que dar probabilidades a intervalos y empezar por ahí, me parece que es como una manera bastante intuitiva. La normal 0,1 la normal estándar tiene una particularidad, o sea, es muy importante en la probabilidad, porque después vamos a ver algo que se llama el teorema central del límite, que básicamente te dice que, bueno, es medio difícil, después se los voy a contar, pero está, es importante la normal 0,1. De hecho, estoy mirando a Lisa Simpson ahí en una de las fotitos, aparece en uno de los capítulos de Los Simpsons, la normal 0,1, para aquellos fanáticos de la serie. Y tiene que ver, ya les digo, con un teorema muy importante de la probabilidad que se llama el teorema central del límite, que lo vamos a ver más adelante. Por eso es muy importante la normal 0,1.
Y bueno, en pila de cosas en probabilidad se asume que los errores son normales y es como una distribución de probabilidad, un tipo de probabilidad de variable aleatoria con la cual se pueden hacer cuentas, ciertas cuentas fáciles que de otra manera no se podrían hacer. Bueno, lo que les quería contar era qué era la distribución de una variable aleatoria. Distribución de una variable aleatoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No todas las variables, dijimos, tienen densidad. ¿Tá? La binomial no tiene densidad, la Bernoulli, como caso particular de la binomial, tampoco. La geométrica tampoco tiene densidad. O sea, todas las variables que toman una cantidad finita de valores, no sé si en el práctico llegaron a dar la Poisson, es otra variable discreta, esas variables no tienen densidad. Lo que sí tienen, lo que sí se define y es bastante importante, es la función de distribución de la variable. Entonces, ¿qué es la función de distribución? Se los voy a definir, es la función f de x igual probabilidad de que la variable sea menor o igual que x. Lo que me mira es cuál es, si existiera una densidad, lo que estoy mirando es cuál es el área que encierra esa densidad hasta x. ¿Está bien? O sea, esto está definido en general. Está definido para toda, supongo que puse P mayúscula, para toda variable aleatoria. O sea, en esa definición que les estoy dando acá, no precisa que yo tenga una densidad, ¿verdad? Simplemente digo, f de x es probabilidad de que x sea menor o igual que x chiquita. ¿Está? Entonces, ¿qué es esta función? Vamos a tratar de entender qué es esta función que estoy definiendo y por qué es útil. Primero, ¿qué valores toma? ¿Cuál es el recorrido de la f grande? ¿Todos los reales? El dominio es todos los reales. Yo la tengo definida para todo x en los reales. Ahora, ¿qué valores toma? Al definirlo como una probabilidad, no tiene más remedio que estar encerrado entre 1 y 0. O sea, la función de distribución va a vivir ahí adentro. En el intervalo 0, 1. O sea, a cada número real yo le asigno un valor que es f de x, que es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese valor. ¿Ah? Esa es la función de distribución. Vamos a ver el ejemplo más fácil. Es la Bernoulli de parámetro P. ¿Tá? Entonces, ¿qué valores toma esta variable? Dijimos. Bernoulli de parámetro P es lo que yo le llamé binomial. Es un caso particular de la binomial 1P. ¿Qué valores tomaba esta variable? Tomaba el 0 o 1, ¿verdad? Estoy en un experimento que tiene dos posibles resultados y la cantidad de éxitos en ese experimento es o no tuve éxito, o tiré el dado y no salió el 6, o salió, o sea, tengo un éxito, 0 éxito. Tengo dos valores posibles. ¿Tá? Entonces, vamos a ver quién es la f en este caso particular, ¿no? Yo tengo el 0, tengo el 1. ¿Qué pasa si yo calculo la probabilidad de que la x sea menor o igual que menos 1? Tengo el 0 acá, tengo el menos 1. Esto sería, por definición, f de menos 1, ¿no? La función de distribución en un cierto valor es la probabilidad de ser menor o igual que ese valor. Para esto estoy usando la definición que acabo de escribir. ¿Cuánto me da la probabilidad de que la x sea menor o igual que menos 1? Dijimos que la x esta toma solamente el valor 0 Cero. o 1.
Por lo probabilidad tiene que tanto, ser no 0. toma nadie entre -1 para atrás. O sea, esto es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Pues x menor o igual que -1, no hay ningún, o sea, la variable no toma valores menores o iguales que -1. Por lo tanto, la probabilidad de que la variable sea menor o igual que -1 es 0. Excelente. ¿Cuál es la probabilidad de que x ahora sea menor o igual que x chiquita para todo x chiquita menor que 0? Vamos a hacer el mismo razonamiento, pero para cualquier cosa acá. ¿Cuánto es eso? 0. Es 0, ¿verdad? ¿Está? Porque la variable no toma valores negativos, o sea, esto es, bueno, por definición, es f de x y es 0. Quiere decir que mi función de distribución hasta 0 vale 0. ¿Está? Voy a hacer el mismo razonamiento. ¿Cuál es la probabilidad de que la x sea mayor ahora que... Perdón. No, mayor no. Probabilidad de que x sea menor o igual que x, pero ahora para todo con x mayor o igual que 1. X mayor o igual que 1. Me paro de este lado. ¿Cuál es la probabilidad ahora de que mi variable, que suma los valores 0 o 1, sea menor o igual que un x, que está a la derecha? No, ojo. No. Menor o igual que... ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo me pregunto cuál es la probabilidad de que la x sea menor o igual que x chiquita, con x mayor o igual que 1, esto no es otra cosa que la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que la x sea igual a 1, ¿verdad? Porque no toma nadie que no sea el 0 y el 1. Y si el x es mayor o igual que 1, quiere decir que incluyo al 0 e incluyo al 1. No te da 1. Claro, te da 1 esto, ¿no? ¿Está? Quiere decir que en mi función de distribución, esta f, en el caso particular de la Bernoulli, acá en 1 vale 1. Vamos a utilizar toda la tecnología. En 1, de acá en adelante vale 1. Y de acá para atrás vale 0. ¿Está? Ya lo acabamos de ver. Ahora vamos a preguntarnos cuál es la probabilidad de que la x sea menor o igual que 0. ¿Cuánto es eso? Estamos siempre en la Bernoulli de parámetro P que toma los valores 0 o 1. Entonces, x menor o igual que 0 es lo mismo que decir probabilidad de que x sea igual a 0. ¿Ah? Porque no toma valores negativos. El único valor que puede tomar es el 0 o el 1. Y en los menores iguales que 0 solamente tenés el 0. Por lo tanto, esto es la probabilidad de que x sea igual a 0, que es... ¿Cuánto es la probabilidad de que x sea igual a 0 en una Bernoulli de parámetro P? 1/2. Sí, en general, si lo hago de parámetro P, es 1 menos P, ¿verdad? En el caso de que P sea igual a 1/2, te queda 1/2, pero acá es 1 menos P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? O sea, esto es porque es la... Igual, no entendí por qué la probabilidad de que sea mayor a 1 es 1. Claro, porque... no, mayor a 1 no, menor o igual que... Lo que digo es, si yo agarro cualquier x mayor o igual que 1, está un x por acá a la derecha de 1, la probabilidad de ser menor o igual que ese x, ¿qué es? Ahí. Es la probabilidad de que valga 0 o de que valga 1. No tengo nadie en el medio. O sea, si yo me paro Ya. a la derecha de 1, la probabilidad de que sea menor o igual es que sea 0 o que sea 1. Y esa suma de probabilidades, o sea, Claro. esto es 1 menos P más P. Y es 1. P es la probabilidad de éxito. Estoy tomando la binomial de parámetro 1P. Es un número que en el caso de la moneda va a ser igual a 1/2, en el caso del dado
y estoy preguntándome la probabilidad de que salga 3, si éxito es que salga algún número, es un sexto. Es la probabilidad de éxito en ese experimento. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Estamos viendo cómo es la función de distribución de la Bernoulli de parámetro P. Preguntas, Maceo, que preguntó por chat. ¿Y qué es P? ¿Sí? Entendí. Muy bien. Un éxito. Entonces, por ahora tenemos la función que hasta 0 vale 0. Y de 1 en adelante vale 1. O sea, ahora lo que me estoy preguntando es cuál es la probabilidad, o sea, cuánto vale f de 0. ¿Tá? F de 0 es, por definición, la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 0. Y como solo toma el valor 0, o sea, en los menores iguales, me queda solamente el 0, es 1 menos p. Quiere decir que en 0 pega un salto acá, y acá vale 1 menos p. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo me tomo, qué es lo que acabamos de llegar? ¿Qué pasa si yo me tomo un x en el medio del intervalo, ¿no? Yo me tomo un x acá. Entonces me pregunto, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que x? ¿Está? Con x en el intervalo, vamos a hacer así, cerrado en 0, abierto en 1. No le dejo valer 1. La pregunta es, ¿cuánto vale? O sea, esto es por definición, esto es f de x, y lo que quiero es ver cuánto vale esto. En el ejemplo este particular. Particularísimo. ¿Qué pasa si yo me paro en el medio? A ver si nos damos cuenta. Si yo me paro en el medio, ¿no? ¿Cuántos valores menores o iguales que Sx tengo en el medio? Solo 0. Solo el 0, ¿verdad? O sea, la probabilidad de que la variable sea menor o igual que x, que es por definición f de x, esto no es otra cosa que la probabilidad de que x sea igual a 0. Porque no hay nadie en el medio. Y esto ya vimos que es 1 menos p. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me dice que la función de distribución en este caso es constante en el medio de ese intervalito. ¿Está? Y vale 1 menos p. ¿Está? Es como que a medida que vos te mueves la x hacia la derecha, te va juntando probabilidad. O sea, te va sumando la probabilidad de ser menor o igual que ese valor. ¿Está? Pero como la variable toma el valor 0 o 1, cuando yo me muevo en el medio de ese intervalo, no junto nada, no junto nadie, porque no hay nadie en el medio, entonces se mantiene constante. Y después pega un saltito y llega hasta 1. ¿Cuánto vale? A ver si nos damos cuenta, ¿cuánto vale este salto? Se los voy a dibujar en otro color mientras pensamos cuánto vale ese salto. O sea, ¿de cuánto es el saltito ese que pega en 1? En 1 vale 1. Ahora, vale la constante igual a 1 menos p hasta 1. O sea, hasta quiere decir, me voy acercando por izquierda y vengo con el 1 menos p. Y acá tengo el 1. ¿Y cuánto vale este saltito? Profe, Que vale p, ¿no? Porque es 1 menos p. O sea, este saltito vale p. ¿Está? Bien, ¿y con qué coincide? ¿Qué es ese p? Es exactamente igual a la probabilidad que la variable valga 1. ¿Está bien? La magnitud del salto es la probabilidad de que la variable tome ese valor. ¿Está? Esto que les acabo de dibujar es la función de distribución que se las definí en general como eso, probabilidad de ser menor que x, para el caso particular de la Bernoulli de parámetro P, o sea, la binomial 1P.
Si yo hubiera querido hacer este ejemplito para la binomial, vamos a hacer caso 2, la binomial, no les voy a hacer todo el dibujo, si no nos morimos de la embolia acá, binomial de parámetro 2p. ¿Qué valor toma esta variable? X con distribución binomial de parámetros 2p. ¿Qué quiere decir? Estoy repitiendo 2 veces un experimento de forma independiente y en cada una de esas repeticiones la probabilidad de éxito es p. ¿Qué valores toma la variable? Vamos a hacer un dibujo. ¿Qué contaba la X? Pero acá ¿Eh? estás cambiando de ejemplo. Vos estás basándote en el anterior. ¿Cómo? ¿Estás usando otro ejemplo o estás...? Sí, quiero ver, vimos cómo es la función de distribución. En la Bernoulli, Sí. o sea, la binomial de parámetro 1p, ahora quiero ver cómo es la función de distribución de la binomial de parámetro 2p. No voy a hacer toda la cuenta, pero para que veamos cómo queda la función de distribución ahí. Entonces lo que les estoy preguntando es qué valores toma esta variable. De 0 a 2. Ahí va, 0, 1 y es 2. 0 éxito, 1 éxito, 2 Mm. éxitos. ¿Verdad? Y no toma nadie que no sea esos valores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quisiera la función de distribución, por ejemplo, probabilidad de que x sea menor o igual que x con x estrictamente menor que 0, ¿cuánto vale eso? O sea, esto es, por definición, f de x, ¿no? La función de distribución es la probabilidad de ser menor o igual que ese valor. Yo digo, si me tomo un x Pero- negativo, no tengo nadie ahí, y por lo tanto, hasta ahí voy con 0. Mm. ¿Tá? A su vez, voy a hacer lo mismo, pero con un x mayor, o sea, esto es 0. Voy a hacer lo mismo, pero con un x mayor o igual que 1. X mayor o igual que 1. Si yo me pregunto, ¿cuánto vale la probabilidad de que x sea menor o igual que, perdón, que x chiquita? Esto es nuevamente por definición f de x. Y, perdón, mayor o igual que 2. Me paro por acá. ¿Cuánto vale eso? ¿2? Vale 1. Porque la Bueno, probabilidad, uno. o sea, es una probabilidad primero, nunca puede estar fuera del intervalo 0,1. Mm. Y además, Claro. esto es la probabilidad de que x sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 2. Porque estoy tomando mayor o igual que 2. Me estoy parando, o sea, el 2 siempre lo estoy contando. ¿Está? Entonces, esto vale 1 porque son todos los valores que toma. Entonces, nuevamente, la función de distribución en 2 vale, acá vale 1. ¿Qué es lo que le pasa a cualquier cosa? O sea, si yo me paro acá, por ejemplo, ¿no? Un x acá. Probabilidad de que x sea menor o igual que un x chiquita con x en el medio entre 0 y 1. Lo único que cuenta, o sea, esto es, en este caso, o sea, como no hay nadie en el medio, o sea, lo único que cuenta es el 0. ¿Entienden? Entonces, acá va a valer lo mismo que en 0. O sea, esto es la probabilidad de que x sea igual a 0, que ¿cuánto es? 0 éxito. Voy a cambiar de color. ¿Cuánto es la probabilidad de que x sea igual a 0? En una binomial de parámetro, ahí va, es 1 menos p al cuadrado, no es fracaso, fracaso. No le invoqué nunca, o sea, es 1 menos p cuadrado. O sea, quiere decir que acá vale 1 menos p cuadrado. Y tengo que tener cuidado ahí porque en el 1 se me arma lío. ¿Estamos de acuerdo que es 1 menos p cuadrado?
Son dos fracasos. Ahora, si yo me paro en el medio, vamos a ver, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 1? Esto es la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 0. Ahora tengo que sumarle, o sea, llegué hasta 1 menos p cuadrado, tengo que pegar un saltito. ¿Tá? O sea, esto es 1 menos p cuadrado más la probabilidad de que la x sea 1, que ¿cuánto es? Un éxito. Esto es repaso de la binomial. ¿Cuál es la Profe, no entiendo probabilidad? una cosa. Sí, Cuando haces en el anterior que hiciste, que agarraste x entre 0 y 1, que sí. decís la probabilidad de x que sea menor o igual a x, ¿por qué? O sea, entiendo que te dé 1 menos p cuadrado, pero no entiendo por qué lo pones de 0 a 1 y no de 0 a x, si sería menor o igual a x. ¿Por qué lo pones de 0 a 1 y no de 0? No, porque acá lo que digo es, para cualquier x que esté en el intervalo 0, 1, sin contar al 1, o sea, cualquier cosa que yo me tome acá en el medio, la probabilidad de que x sea menor o igual que ese x chiquita es la probabilidad de que x sea 0, porque no tengo nadie hasta x. Pero eso lo hago para cualquier x que yo me tome en el medio. ¿Entendés? Ah, Cualquier cosa, un medio, un tercio, un cuarto, tres cuartos, cualquier x que yo te agarres ahí, la probabilidad de ser menor o igual que ese x chiquito, o sea, esto es por definición, esto es f de x, es exactamente la misma, ah, constante igual probabilidad de que x sea igual a 0, porque no hay nadie en el medio. ta. Gracias. ¿Se entiende? Muy Sí, bien. ahora sí. Bueno, estamos haciendo ahora el caso cuando yo me paro exactamente en el 1. ¿Ah? Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual que 1 es que sea 1 más la de que sea 0. La de que sea 0 ya la acabo de calcular, que es 1 menos p cuadrado. Me falta la de x igual a 1. Y bueno, x igual a 1 es éxito, fracaso o fracaso éxito. Esas son las únicas dos posibilidades. ¿Tá? Por lo tanto es 2 por p por 1 menos p, ¿verdad? Verifíquenlo si quieren con la formulita, pero me parece que la manera más fácil de pensarlo es, tengo dos posibilidades que son éxito, fracaso o fracaso, éxito, y cada uno de ellos tiene probabilidad p por 1 menos p. ¿Tá? Quiere decir que pego un saltito de magnitud 2 por p por 1 menos p. ¿Tá? Y ojo que esto es la magnitud del salto, porque yo siempre le sumo o sea, le sumo a la del 0, le sumo ese pedacito, ¿verdad? Le sumo esto a lo que ya tenía, o sea, salto hasta ese valor. ¿Tá? Ven que hasta 0 vale 0, pega un saltito en 0, y acá vale 1 menos p cuadrado, pega otro saltito donde la magnitud del salto es 2p por 1 menos p, y ahí se mantiene constante, puedo hacer el mismo razonamiento y acá se mantiene constante, hasta llegar a 2, y acá pega otro saltito. Que la pregunta que les hago ahora, bueno, la pregunta primero es si entendieron lo del saltito de 2p por 1 menos p. ¿Se entendió por qué me queda ese saltito? ¿Sí? O sea, porque la función de distribución, a medida que yo muevo la x hacia la derecha, va sumando área. Va sumando probabilidad en este caso. Va a ir sumando área cuando veamos esto con la densidad, que no sé si me va a dar el tiempo ahora. Pero digo, va juntando lo que venís hasta ese momento. Venís en el 0, es 1 menos p cuadrado. Cuando llegaste al 1, ¿tá? Le tenés que sumar la probabilidad de que la x sea igual a 1, que es 2 por p por 1 menos p. Le sumás ese saltito. Te mantenés constante porque entre 1 y 2 no hay nadie, y volvés a saltar en 2. ¿Tá? Entonces la pregunta que les hago es, ¿cuánto es la magnitud de ese salto?
Este, yo no veo por qué la probabilidad de que sea 1 da 2p, 1 menos p. Porque esa es la probabilidad de que valga 1, ¿no? Sí. Fíjate, lo podemos hacer con la formulita de ¿cuánto era la binomial? De parámetros, vamos a hacer parámetro 2p. Tengo la x con esta distribución. ¿Cuál era la probabilidad de que la x sea igual a 2? Según la formulita, lo que me decía, perdón, x igual a 1. Es combinaciones de 2 en 1 por p a la cantidad de éxitos, que es 1, por 1 menos p a la cantidad de fracasos, que es 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso es con la fórmula de la binomial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo Sí, que es sí. eso? Un éxito, ¿a qué correspondía? Correspondía al 1,0 o al 0,1. Esto tiene probabilidad P por 1 menos P, y esto tiene probabilidad P por 1 menos P. ¿Tá? Según la formulita, o sea, si yo sumo estos dos casos, combinaciones de 2 en 1 es, de los dos lugares que tengo, ¿cuántas maneras tengo de poner ese 1? Que son 2. Combinaciones de 2 en 1 es 2. Por P por 1 menos P, porque tengo éxito, fracaso, o fracaso, éxito, o sea, es lo mismo. ¿Se entiende? Sí, sí, ya se entendió. Perfecto. ¿Sí? ¿En serio? Sí, No sí. les veo la cara, así que no me mientan. No, está bien. Entonces está. Voy sumando los saltitos esos. Y la pregunta que les estaba haciendo ahora es: ¿cuánto es la magnitud de ese salto? Y bueno, la magnitud de ese salto es exactamente la probabilidad de que la x sea igual a 2. ¿Está? Que la probabilidad de que x sea 2 es 2 éxitos, que es p cuadrado. ¿Está? Eso es lo que salta, pero salta desde lo que venía hasta ahí, o sea, llega hasta 1. ¿Está bien? Bueno, esta es la función de distribución de la binomial 2p, y si hubiéramos hecho en general la binomial de parámetro np, lo que sucede es que es como una escalerita que va saltando. Acá tenés el 0, 1, 2, etcétera, hasta n. ¿Tá? Si yo hubiera hecho la binomial de parámetro np, siempre para un valor mayor que n me va a quedar 1, para un valor menor que 0 me va a quedar 0, y en el medio es una escalerita que va pegando saltitos donde, bueno, mi dibujo no ayuda. ¿Tá? En 0 vale la magnitud del salto, o sea, lo que salta es la probabilidad de que x igual a 0. Acá lo que salta es la probabilidad de que x igual a 1, lo que salta es la que x igual a 2, todo así hasta el final. ¿Está bien? Esa es la función de distribución de la binomial de parámetros NP. Lo que los invito a pensar ahora es cómo me queda la función de distribución de la uniforme en 0, 1. Vamos a agarrar una variable que no sea discreta, que es x con distribución uniforme en 0, 1, y vamos a ver quién es la f en este caso. ¿Quién es la función de distribución? Entonces, ya ven que las discretas tienen distribución, yo le puedo definir, no tenían densidad, pero la distribución existe, es esa en el caso de esta de la binomial es una escalerita ahí preciosa, tiene distribución, no tiene densidad. Entonces, en la uniforme, en 0, 1, tenemos que calcular, f de x es la probabilidad de que x sea menor o igual que un cierto x chiquita. Entonces vamos a suponer lo mismo. ¿Qué pasa si x es mayor que 1? Mayor o igual que 1. ¿Cuánto es la probabilidad? Yo tengo la uniforme y me agarro un valor acá. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual que x si x está a la derecha de 1?
1. Es 1, ¿verdad? Porque menor o igual que algo mayor que 1 es la probabilidad de caer en algún punto de ese intervalo. O sea, lo que estoy diciendo es nuevamente, si agarro un valor que está fuera del a la derecha del recorrido de la variable, o sea, la variable no toma, o sea, la variable está concentrada en 0 y 1. Si yo me tomo un valor mayor o igual que 1, acá vale 1. La F. O sea, lo que estoy graficando es la F. Ahora, hago lo mismo acá. ¿Cuánto es la probabilidad? O sea, esto es 1, ¿tá? Con x mayor o igual que 1. Si yo agarro x menor o igual que un x chiquita, pero ahora con x menor estricto que 0, ¿tá? O sea, no incluyo el... Bueno, puedo incluirlo en este caso, pero no importa. ¿Cuánto vale la función de distribución ahí? O sea, ¿cuál es? O sea, esto es, nuevamente, por definición, esto es la función de distribución en x. Y la pregunta es, ¿cuánto vale en este caso? Si yo me paro a la izquierda de 0. Matías dice 0. Exactamente, porque no toma valores entre 0, no toma valores negativos. Entonces, acá vale 0. Venimos, 0, 1. La pregunta es qué vale en el medio, ¿no? ¿Qué pasa si yo tomo un x acá? Entonces, si yo agarro, o sea, quiero calcular la probabilidad de que la variable sea menor o igual que x, pero ahora con un x que esté en el intervalo 0, voy a escribirlo así, no sé hacerlo así. Por cualquier x que esté en el medio. Los puntos tienen probabilidad 0, o sea, ahí puedo poner cerrado, abierto, intervalo, lo que se me cante, pero la pregunta es, ¿cuánto vale esto? Probabilidad de que la x sea menor o igual que x chiquita para una x chiquita en el medio. ¿Cómo lo tendría que calcular? No, no es un medio, ¿eh? Esto es la probabilidad de que la uniforme sea menor o igual que x. Entonces, lo que tengo que hacer es, o sea, esto es la probabilidad de que la x pertenezca al intervalo 0, x chiquita. Entonces, la probabilidad que sea menor o igual que ese x es que caiga acá. Justo rojo no es el mejor color, porque se me van a mezclar. Es que caiga acá. ¿Está bien? ¿Y cuál es la probabilidad que caiga ahí? Es x. Es, Claro, porque ¿qué es? Si yo puedo usar la fórmula de la uniforme, es la longitud del intervalo sobre la longitud total. Y la longitud del intervalo violeta, ese engordado violeta, me queda x sobre 1. O sea, es x. ¿Ah? Si yo me paro, o sea, lo que estoy diciendo es que la función de distribución en cualquier valor de acá vale x. En un medio vale un medio, en 3/4 vale 3/4, en un cuarto vale un cuarto. O sea, no es otra cosa que la recta que une el 0 con el 1. Esta función es f de x igual a x y es la función de distribución de la uniforme. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ven que es muy distinta la distribución a la densidad. La densidad del uniforme en 0,1 era la constante. La densidad era así. Son dos cosas distintas, la densidad que la distribución. Yo tengo la densidad, era la constante igual a 1. La distribución lo que me dice es, yo agarro un x y te va diciendo cuánta área juntaste hasta ese valor. ¿Tá? Si yo agarro un x entre 0 y 1, el área que junté ahí es base por altura, que es x. Yo agarro otro que está acá y el área va aumentando a medida que yo me muevo hacia la derecha. Esto estoy diciendo área en el caso de que tenga densidad, ¿no? O sea, yo me muevo a la derecha a otro puntito x2 y el área aumentó, porque le tengo que sumar ahora este pedacito del medio. ¿Tá? La densidad, lo que me dice es, la probabilidad de caer en un intervalo es la integral de la función en ese intervalo. Eso es lo que me dice la densidad. La distribución en un x lo que me da es
el área, o sea, es la integral, pero desde menos infinito hasta x, en el caso de que yo tenga densidad. ¿Tal? O sea, lo que estoy diciendo es, si tengo densidad, f de x es, por definición, probabilidad de que la x sea menor o igual que x chiquita. Esto vale siempre, pero en el caso de que yo tenga densidad, esto es la integral de menos infinito hasta x, voy a poner así, de f de t diferencial de t. ¿Tá? ¿Qué es lo que me está diciendo? Si tenés densidad, esta fórmula lo que me dice es que la probabilidad de ser menor o igual que un cierto valor, eso es por definición la función de distribución, es el área que juntaste hasta ese valor. Es como que va acumulando, a medida que te vas moviendo hacia la derecha, va acumulando probabilidad, va acumulando, o área. O sea, es lo mismo. ¿Tá? Profe, en la integral pusiste menos infinito abajo. Sí, menos infinito, o sea, integro desde menos infinito hasta x la función de densidad. Profe, Sí, para una distribución uniforme es que vale que la probabilidad de un valor preciso es 0, ¿no? sí. Sí, la probabilidad que el uniforme tome cualquier valor entre 0 y 1 es 0. Lo puedes ver con la formulita o como tenés densidad, es la integral. Cualquier cosa que tenga Claro. densidad, Un integral entre A y A siempre te va a dar 0. ahí va, exactamente. Profe, entonces siempre que tengas una binomial, se te va a dar lo de los escaloncitos, como vimos, Sí. pero cuando a partir de que tengas densidad se te da esto del área. Ahí Claro. empiezas a usar La integral. función de distribución, cuando tu variable es discreta, va a ser algo que va a pegar saltitos. ¿Tá? Como la binomial. Ahora, si tu variable tiene densidad, como en la uniforme o la normal, la función de distribución va a ser una cosa linda, continua, que va a estar entre 0 y 1, ¿tá? Porque es una probabilidad, va a tender a 1 cuando tienda a más infinito, etc. La clase que viene vamos a ver algunas propiedades de las funciones de distribución en general. Es no decreciente, o sea, la función de distribución siempre crece porque le sumo el área, le sumo probabilidad. A medida que me voy moviendo a la derecha, la Pero función de crecéis. distribución no baja. O sea, porque Sí, te quedás en mantiene ese valor o pegás un saltito. Ah, ¿Tá? O cuando tenés densidad, bueno, es ahí linda y sube. pero más infinito se mantiene constante. Sí, tiende a 1. Cuando vos tendés a. Claro, siempre está encerrada entre 0 y 1, la Ah. distribución. ¿Tá? Bueno. ¿Alguna pregunta? Son conceptos, o sea, que vale la pena, insisto, que repasen esto porque son conceptos difíciles, lo van a ver en el práctico. Ahí está Seba. Pero traten de repasar, ¿tá?